Bueno, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Una vez más vamos a estar compartiendo la palabra de Dios por este medio. Como siempre decimos, anhelamos estar con ustedes, anhelamos verles, compartir la palabra de Dios, compartir con ustedes, estando con ustedes. Pero bueno, por lo menos agradecemos al Señor que aún en medio de estos tiempos de pandemia podemos, aunque sea, compartir la Escritura de esta manera. Así que también en un sentido estamos agradecidos por eso y bueno, y oramos para que pronto podamos verles. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 66 y vamos a leer versículos 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Acá Isaías hablando sobre el juicio de Israel. En el versículo 2 hace un contraste, o Dios por medio de Isaías. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que esa pueda ser nuestra actitud ahora al cantar la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, que lo podamos hacer con un corazón humilde, con un corazón que se somete a la Escritura, con un corazón que anhela escuchar la voz de Dios, que podamos cantar con entendimiento, que nuestros corazones a la hora de cantar puedan meditar en cada verdad que vamos a cantar y que nuestros corazones se postren en adoración a Dios. Y al escuchar la Escritura igual, que podamos aprender a temblar ante su palabra y que no lo hagamos ahora con liviandad. Y en esta tarde nos va a estar compartiendo la palabra de Dios Luciano Pelufo. Él es miembro de la iglesia en Carapachay, está a cargo de todo lo que es la escuela dominical en Carapachay. Es un hombre de la palabra y lo que va a hacer en esta tarde es abrir la Escritura y exponer la Escritura, como lo hace cada persona, cada hombre que expone la Escritura. Abre el texto y explica el texto y aplica el texto, y eso es lo que va a hacer. Así que a la hora de estar escuchando la Biblia, no importa quién lo haga, no importan los hombres acá, importa que expliquen lo que el texto dice, y eso es lo que Luciano va a hacer esta tarde. Así que me gustaría que podamos orar y luego tener un tiempo de alabanza y luego escuchar la palabra de Dios. Oramos. Señor, queremos pedirte en esta tarde que tú nos ayudes, por favor, a tener la actitud que dice este versículo. Tú miras a los humildes, a los que tiemblan ante tu palabra, y queremos que esa sea nuestra actitud ahora en esta tarde, que podamos aprender a temblar ante tu palabra, que podamos tener un corazón dispuesto, un corazón humilde a escuchar tu voz. Señor, no importa el hombre que la traiga, lo que importa es que exponga tu palabra, Señor. Por favor, y ayúdanos en esta tarde a tener un corazón que anhela escuchar tu voz y que anhela obedecerla. Y también ahora al cantarte, que podamos hacerlo con entendimiento, que podamos meditar en cada verdad y que nuestros corazones exploten en alabanza a ti, Señor. Por favor, que la alabanza de nuestros labios provenga de corazones postrados delante de ti. Lo dejamos todo en tus manos y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente, mi corazón inclina a mí. Muéstrate indulgente, porque si empiezas a mirar mis culpas todas en piedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad vana nuestra vida, nuestra culpabilidad aumenta cada día, las obras nuestras van
asolada al perdón, oye misericordia, oye misericordia, misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos, promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunde esperanza, me infunde esperanza, esperanza. Un día y otro pasará en dura lucha y pena, el alma mía esperará en la victoria plena, que un día me concederá el Dios de luz y de verdad. No falta palabra, no falta su palabra. Si muchas nuestras faltas son, mayores tu potencia. Si graves nuestras culpas son, más grandes tu clemencia. Como buen pastor y rey, rescatarás humilde grey de todos sus pecados, de todos sus pecados, de todos sus pecados, sus pecados. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí, para
promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Buenos días, hermanos, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Nada, un privilegio poder traer la palabra de Dios hoy con ustedes y que, bueno, juntos podamos ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que los invito a que vayamos a leer Proverbios capítulo 8, ¿sí? Es una porción larga de la Escritura, tiene 36 versículos. Vamos a tratar de leerlos de una y, bueno, después ir viendo algunos puntos, ¿sí?, del texto. Dice, voy a leer de la versión de las Américas, ¿sí? Dice, ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros, necios, aprended sabiduría. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios, rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas nada torcido ni perverso, todas son sinceras para el que entiende, y rectas para los que han hallado conocimiento. Recibid mi instrucción y no plata, conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes, y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso su límite para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él, como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Bien, todos sabemos que el 20 de marzo del 2020 comenzó a regir en Argentina el llamado aislamiento obligatorio. Indudablemente todos nosotros nos hemos visto afectados de una u otra manera. Visitas con amigos,
familiares, reuniones, los chicos ya no van al colegio, tienen clases por Zoom y demás. En la iglesia ya no podemos congregarnos, ¿sí? Compartir un tiempo juntos que tanto deseamos y anhelamos. Y obviamente también en el plano económico muchas personas lamentablemente tuvieron que cerrar sus negocios y otros tal vez no lo cerraron pero lo están por hacer. Yo creo que a la luz de esta realidad podemos ver que las personas actúan de manera diferente. No todos reaccionan igual a esta pandemia, a esta cuarentena, a este aislamiento. Hay personas que reaccionaron con enojo, con impotencia, con tristeza, con amargura y que hoy en día están pasando una depresión, ¿sí? Pero también hay otras personas que tal vez lo ven como una bendición. Personas que tal vez pasan más tiempo en sus casas, con su esposa, con sus hijos, que tal vez muchos de ustedes trabajan en sus hogares y lo ven como una bendición porque le siguen pagando el mismo sueldo y demás. Pero bueno, la pregunta que yo me hago a la luz de esto es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no todos reaccionamos igual ante la misma situación, especialmente hoy en día lo que estamos viviendo como sociedad? Bueno, yo creo que la diferencia está en cómo nosotros podemos interpretar, ¿sí? Es decir, qué visión tenemos acerca de lo que está pasando hoy en día, porque en base a la visión que nosotros tengamos, vamos a responder a eso. Y no solo lo podemos ver en esta pandemia, sino que también lo vemos en todo aspecto de la vida, ¿sí? La manera en que nosotros interpretamos y vemos las cosas van a determinar cómo nosotros actuamos, ¿sí? Entonces, frente a la misma realidad, dos personas pueden actuar totalmente diferente. Pero bueno, yo creo que es por eso es que nosotros, como creyentes, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder ver las cosas y ver el mundo creado por Dios. Para que lo podamos interpretar correctamente. Y por ende, actuar correctamente. Me gusta la idea de ponernos los lentes de Dios de alguna manera y poder ver las cosas cotidianas de la vida como Dios quiere que nosotros las veamos, para que nosotros actuemos como Él quiere. Paul Tripp dice lo siguiente acerca de la necesidad del hombre que tiene de Dios, de que Dios le diga cómo debe vivir. Dice, Dios sabía que a pesar de que Adán y Eva eran personas perfectas, que vivían en perfecta relación con Él, dice, no podían entender la vida por su propia cuenta. Ellos fueron creados para ser dependientes. Dios tuvo que explicarles quiénes eran y qué iban a hacer con sus vidas. Ellos no necesitaban esta ayuda por ser pecadores. Necesitaban esta ayuda porque eran humanos. Por eso mismo, hermanos, nosotros si Adán y Eva, estando en una relación perfecta con Dios, necesitaron que Dios les diga cuál era su propósito, qué debían hacer, cómo debían hacerlo, cuánto más nosotros, después de la caída, que nacemos en un estado de necedad, dice la Biblia. Bueno, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Antes de empezar con el texto, vamos a dar una breve definición de sabiduría, ¿sí? La palabra sabiduría en el hebreo es Hokma y el diccionario Vine la define de la siguiente manera. Dice que es el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Gordon Fee, en el libro La lectura eficaz, dice que es la capacidad para tomar decisiones piadosas en la vida. Dice, usted alcanza esta meta al aplicar las verdades de Dios a su vida. La sabiduría bíblica presupone que hay un Dios que lo creó todo. Entonces dice Gordon Fee, ¿cómo puedo tomar decisiones piadosas si no creo en Dios y lo obedezco? Entonces dice, el primer paso para la sabiduría es conocer a Dios, no de manera abstracta o teórica, sino en el sentido concreto de dedicarle la vida a Él. Todo esto me lleva a pensar que la sabiduría no tiene que ver con algo abstracto, algo teórico nada más, sino que tiene que ver
con una capacidad, como dice Vine, el diccionario, de tomar decisiones correctas. La palabra sabiduría se usaba cuando Dios le dice a Moisés que deben construir el tabernáculo. En Éxodo, por ejemplo, dice que Dios llenó de sabiduría a los artesanos que fabricaban el tabernáculo. Esto indica capacidad o habilidad de naturaleza técnica o especiales en el diseño de algún objeto. Bueno, esa palabra sabiduría, Jokma, es la que está muy presente en el libro de Proverbios. Si ustedes prestaron atención a lo que leímos recién, en el versículo 1 ya aparece, no clama la sabiduría, ¿sí? Esa palabra Jokma, sabiduría. Proverbios presupone que la única manera de ser sabio en este mundo es vivir con una preocupación consciente de complacer a Dios, el Creador, en todos los aspectos de la vida. Nosotros vamos a ver que Proverbios es una colección de proverbios. Hay proverbios de Salomón, proverbios de Lemuel y de Agur. Los primeros 9 capítulos de Proverbios no son otra vez los proverbios propiamente dichos, como dichos cortos que conocemos, que están a partir del capítulo 10. Pero los proverbios, lo que está escrito en Proverbios de Salomón del 1 al 9, Salomón intenta hacer algo donde él nos quiere convencer a los lectores, especialmente a su hijo, porque el libro está dirigido a su hijo. Por eso constantemente vemos que dice, oye, hijo mío, hijo mío, hijo mío, y se repite. Pero Salomón nos quiere convencer en estos capítulos acerca de la importancia de adquirir sabiduría, ¿sí? Salomón nos persuade a echar mano de la sabiduría. Por ejemplo, en los capítulos 2 y el capítulo 4 hay frases como, por ejemplo, dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Después dice, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová. Capítulo 4 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Impresionante. Si ustedes leen después de corrido, el capítulo del 1 al 9, vamos a ver aproximadamente 120 mandatos de Salomón adquiere, toma y demás acerca de adquirir inteligencia, sabiduría, instrucción, de oír, ¿sí? Y todas estas palabras nos muestran la urgencia con que Salomón le advierte a su hijo de la importancia de que adquiera sabiduría, del valor de la sabiduría. Así que lo que quiero que podamos ver ahora, en un primer lugar, antes de entrar en el capítulo 8, es que el primer paso, ¿sí?, para ser sabio es temer a Dios. El primer paso para ser sabio es temer a Dios. Eso lo dice capítulo 1, versículo 7, donde está la introducción del libro. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero bueno, ¿qué es el temor de Dios? Hay varias definiciones. Acá hay una que me parece interesante. Dice, el temor de Dios es un asombro sobrecogedor que hace que los humanos tiemblen delante de Dios en pavor o se vuelvan a Él en reverencia. Como dije antes, la idea del temor de Dios aparece al principio del libro, pero también aparece al final del libro, cuando dice que la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Y a lo largo del libro aparece más o menos el concepto como unas 18 veces del temor de Dios. Por ejemplo, dice que el temor de Dios infunde esperanza, infunde confianza. Capítulo 14, versículo 26. El temor de Dios enriquece. El temor de Dios prolonga la vida. El temor de Dios es fuente de vida. También vemos que el temor de Dios purifica, ¿sí? Por eso dice en varios versículos, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal, ¿sí? Entonces, el primer paso para ser sabio es darnos cuenta también de la justicia santa de Dios. El temor de Dios, comienza cuando entendemos la justicia santa de Dios. A medida que crecemos en el temor del Señor, nos volvemos cada vez más conscientes del santo amor de Dios, sin separarlo de su justicia, ¿sí? Obviamente que el tener el terror a Dios está bien, porque la Biblia nos revela en eso, pero el objetivo final del terror a Dios no es que nos apartemos de Dios,
No es que digamos, no Dios, no me puedo acercar a vos, te tengo tanto miedo que me alejo, sino que el objetivo final es que nosotros nos acerquemos a una íntima relación con Dios, ¿sí? Que podamos conocer a Dios. El temor de Dios nos debe llevar a eso, a acercarnos a Él. Es muy raro, ¿no? A veces entender cómo es que Dios me manda a temerle, pero a la vez a que me acerque. Bueno, está ese equilibrio, ¿sí? Pero bueno, para eso debemos conocer a Dios. Son las dos caras de la misma moneda, se podría decir, el temor a Dios y el conocimiento de Dios. Una persona, nunca va a conocer a Dios sin primero temerle, pero tampoco va a temerle sin saber algo de Dios. Si yo no conozco a Dios, ¿cómo le voy a temer? ¿Se entiende? Es como si mi concepto de Dios es tan pequeño que lo único que sé de Dios es que, Dios tal vez creó el mundo. Yo no voy a temerle a un Dios así. Pero a medida que uno conoce a Dios a través de la Escritura, se va dando cuenta que ese Dios es santo, que ese Dios es justo, que ese Dios se aira contra el pecado, y eso nos debe causar temor. Vemos obviamente en la Biblia Isaías, Pedro, cuando vieron la gloria de Dios, apártate de mí, Señor, decían. ¿Sí? Pero bueno, es muy importante esto de que conocer a Dios es temerle a Dios. Eso en el Antiguo Testamento se ve muchísimo. Una persona que teme a Dios es un creyente, que conoce a Dios. Para reflexionar en esto, si vos sos creyente, te pregunto y me pregunto también, ¿estás creciendo en tu temor de Dios? ¿La manera en que te organizás el tiempo demuestra que verdaderamente deseas conocer a Dios? Nuestro temor a Dios, escuchen, es directamente proporcional al conocimiento que tengamos de Él. Mientras más conocemos a Dios, más debemos temerle, porque nos damos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros. El temor de Dios, dice Wayne Mack, un autor, dice, te impulsará a estructurar tu vida, ordenar tus asuntos y relaciones y hacer decisiones según la voluntad de Dios. Vas a ser un hombre que camina con Dios en comunión íntima. Salmo 25:14 creo que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Sí? Así que a medida que nosotros conocemos a Dios, debemos temerle más y amarlo más. Y por otro lado, tal vez estás escuchando esto y decís que sos un creyente, porque te congregás en una iglesia, pero la verdad es que no hay temor de Dios en tu vida. No te importa lo que Dios dice. Seguramente puede ser que no seas creyente. ¿Sí? Romanos capítulo 3 describe a la raza humana, después de decir que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, termina diciendo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Un inconverso, una persona que no es creyente, no teme a Dios, no le importa a Dios, no conoce a Dios. Pero tal vez vos pensás, bueno, tal vez yo no cometo grandes pecados a los ojos de los demás, pero en tu corazón, donde solo Dios te puede ver, no hay un mínimo interés de querer agradar a Dios. No te interesa a Dios. Bueno, si esa es tu situación, que vas a una iglesia y te congregás hace tiempo tal vez, pero no hay temor de Dios en tu vida, no te importa lo que Dios dice, bueno, la Biblia dice que tenés que arrepentirte de tus pecados. Es impresionante, pero vemos en la Biblia un montón de versículos donde Dios está preparado para castigar a todos aquellos que lo rechazan. Y lo vamos a ver al final hoy. Dios está preparado para castigar al hombre. Dios aborrece el pecado. Es más, la santidad de Dios y la justicia de Dios requieren que vos seas castigado eternamente en un infierno. El pecado es tan grave que llega a ese punto de que es un castigo eterno. Por eso es importante conocer a Dios y entender esto. Pero también las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, nos dicen que ese mismo Dios que debe castigarnos, ese mismo Dios que debe derramar su ira y su enojo sobre nosotros, ese Dios envió a su propio Hijo, a Jesús, que es Dios hecho hombre, la tercera persona de la Trinidad, dice la Biblia. Y Cristo fue un sustituto perfecto, dice. Jesús vino a morir por tus pecados, ¿sí?
Él siendo sin pecado, Cristo, porque era Dios claramente, pero Él muere recibiendo tu castigo. Él muere bajo la ira de Dios. Y luego vemos que al tercer día resucita, demostrando ser Dios, que Él tenía poder sobre la muerte. Así que también el Evangelio son buenas noticias, pero primero hay que entender la mala, ¿no? Que si no temes a Dios, si no te importa Dios, hay una consecuencia, va a haber una consecuencia tarde o temprano. Pero también la Biblia dice que Jesús, que Dios no rechaza a los pecadores arrepentidos, a los pecadores que son conscientes de que ese pecado es contra Dios y desean ahora irse a Cristo, correr a Cristo y abrazarlo como Salvador. ¿Sí? Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo muere. Y si vos te acercás en arrepentimiento y confiando en la obra de Cristo solamente, Dios te va a aceptar. ¿Sí? Pasemos ahora sí, el Proverbios capítulo 8. Empezamos leyendo eso. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice, ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? Bueno, pensemos la palabra sabiduría. Acá Salomón lo que está haciendo es personificando a la sabiduría. Dice, en la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Quiere decir que la sabiduría está llamando. ¿Sí? Da voces. ¿A quién? Escuchen. Oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Bien, entonces esta mujer vemos que es la sabiduría, claramente, va a los lugares de mayor concurrencia en la ciudad, que lo podemos ver cuando dice sus puertas. Vemos que se dirige a todas las personas, por eso dice, oh hombres, a vosotros clamo. Nadie está quedando fuera de este llamado, nadie. ¿Sí? Proverbios 1, capítulo 1, dice, ¿no clama la sabiduría? ¿Sí? Dice que da su voz en las plazas, en las calles. Esto indica que la sabiduría va a buscar a las personas comunes, ¿sí? A las personas como nosotros, como vos, como yo. No es que va la sabiduría a una universidad, a un templo. No, va a las plazas, a las calles, donde están las personas, ¿sí? Y llamándolas. Y esto nos tiene que hacer pensar en algo. No podemos pensar nosotros que la sabiduría de Dios solamente está reservada para aquellos que son pastores, eruditos, aquellos que estudian en seminarios reconocidos. No, la sabiduría de Dios está disponible para vos, está disponible para mí, que vos trabajás tal vez en una oficina, tal vez sos ama de casa y estás en tu casa con tus hijos. Bueno, esa sabiduría divina, esa sabiduría está disponible y nos está haciendo un llamado, una invitación. Proverbios 1 dice, he aquí, hablando de la sabiduría, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Sí? Entonces, qué lindo pensar en que la sabiduría de Dios está disponible para todos los hombres. Para todos los hombres. No pienses, bueno, yo fui al colegio, ni terminé el colegio. No importa. La sabiduría de Dios está disponible para vos. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. El tema de la sabiduría es impresionante, como Proverbios nos muestra que esa sabiduría con la que Dios creó el mundo está disponible para nosotros. Pero también vemos en el versículo 5 y 6 algunos imperativos, algunos mandatos, ¿sí? Versículo 5 dice, aprended, 2 veces, aprended, y el versículo 6 dice, escuchad. ¿Sí? La sabiduría nos está dando un mandato, un imperativo, una orden. Entonces, yo creo que cuando nos dice aprended, escuchad, esto debe ser un llamado también a la humildad en nosotros. Un llamado a aprender, a oír, a someternos a lo que Dios dice. Como leímos al principio, los hombres, como en la cita de Tripp, necesitan a Dios por ser hombres, por ser seres humanos. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos someternos a lo que Dios nos dice. En Proverbios se ve claramente que la persona que es necia se
caracteriza por su orgullo, es decir, que confía en su propio corazón, se cree sabio, pero en cambio el sabio se caracteriza por la humildad, por escuchar los consejos, ¿sí? El sabio se caracteriza por someterse y seguir a Dios y apartarse del mal. Seguimos, versículos 6 al 9, dice, escuchad porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca proferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas nada torcido ni perverso, todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Ahora, la sabiduría nos está dando motivos por los cuales nosotros debemos prestar atención, ¿sí? Nos da motivos, nos quiere convencer de alguna manera. ¿Por qué nosotros debemos escuchar, oír, aprender? Bueno, como dice acá, porque mi boca proferirá la verdad, ¿sí? La sabiduría de Dios, según estos textos podemos ver, es digna de confianza. Nosotros podemos depositar nuestra fe en la sabiduría y confiar en que nos va a ir bien, ¿sí? Características que Dios da, que Salomón da acerca de la sabiduría, dice que son cosas excelentes, rectas, son verdad, no hay en ellas nada torcido ni perverso, ¿sí? Son rectas, lo repite nuevamente. Impresionante, ¿no? Pensemos, la sabiduría que transmite cosas excelentes, rectas, que nos guían por un buen camino, es la sabiduría que está disponible para vos y para mí, ¿sí? Es la sabiduría que Dios nos ofrece a aquellos, como hablamos al principio, que le temen, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esta sabiduría está fundada en el conocimiento de Dios también, ¿no? Miren lo que dice, si quieren podemos ir a Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Nosotros vamos a adquirir la sabiduría siempre y cuando hagamos un esfuerzo por obtenerla. Acá vemos, dice que si damos oídos, si inclinamos nuestro corazón, si clamamos, si alzamos la voz, si la buscamos, si procuramos como a tesoros escondidos, entonces, recién ahí, vamos a entender el temor de Dios, ¿sí? Y la verdad es que este mundo nos quiere hacer creer que esto es una pérdida de tiempo, ¿no? El mundo de hoy nos quiere llevar a pensar que invertir tiempo en estudiar la Biblia es una pavada. El mundo de hoy nos quiere hacer creer que la verdad es relativa, que cada uno tiene su verdad. Y el mundo de hoy también nos quiere hacer creer que la felicidad está en hacer lo que uno quiere, en seguir su corazón. Y es impresionante porque eso es totalmente todo lo contrario de lo que Dios dice. Miren lo que dice Proverbios 28-26, dice, el que confía en su propio corazón es un necio. El que confía en su propio corazón es un necio. El mundo hoy te dice, seguí tu corazón. Bueno, Dios dice, la sabiduría de Dios dice, esa persona es un necio, porque no está tomando en cuenta a Dios. Pero ¿qué dice el versículo después? Pero, contrastando, el necio confía en su propio corazón, pero el que anda con sabiduría será librado. Hay un contraste, ¿no? Confiar en nuestro propio corazón y andar en la sabiduría de Dios. Qué lindo que Dios nos da esa sabiduría, ¿sí? Esa sabiduría está disponible para nosotros. Y yo creo que esto nos debe llevar también a pensar en dejar a veces de querer buscar la sabiduría en este mundo. Psicólogos. Mucha gente va a psicólogos. Muchos cristianos van a psicólogos. Yo no quiero decir que todo lo que plantea la psicología está mal,
porque la psicología en un punto observa la conducta humana y puede sacar cosas que son ciertas, claramente. Pero la psicología quiere entender al ser humano, al hombre, y a Dios hacerlo a un lado. Y eso ya está, ya va a haber un error ahí. Son personas que quieren interpretar la vida, interpretar la conducta del hombre sin tener en cuenta a Dios, que es el creador. Entonces, ya está, no hace falta, no tengo que ir a un psicólogo, tengo que ir a Dios, a conocer la Biblia, a conocer cómo es Dios, a conocer cómo es el hombre, ¿sí? Un psicólogo va a creer que el problema no está en vos. No cree que vos sos un pecador, que tenés una naturaleza corrompida, depravada. No. En cambio la Biblia sí nos dice que el problema está en nosotros y que la solución, tal vez la psicología te va a decir, está dentro tuyo. La Biblia nos plantea, la solución está fuera, en una persona, Cristo, ¿no? Entonces, este llamado a la sabiduría nos debe llevar a considerar eso, a buscarla, a invertir nuestro tiempo en conocer a Dios. No es una pérdida de tiempo estudiar la Biblia, ¿no? No es una pérdida de tiempo. Es más, ¿cómo pensás que vas a combatir los pensamientos del mundo, las visiones que el mundo nos ofrece hoy acerca de tus hijos, de cómo educar a tus hijos, de cómo tratar con tu esposa, de cómo ser un buen empleado, un buen jefe, lo que sea? ¿Cómo vamos a dejar de lado la sabiduría de Dios? ¿Cómo combatir esos pensamientos que nos ofrecen, que nos bombardean? Tal vez si estás estudiando en la universidad, bueno, con la sabiduría de Dios, que está acá en la Biblia, este libro, ¿sí? Vamos a ver, a seguir avanzando un poquito. No vamos a poder explicar todo el capítulo porque es muy largo, pero bueno, dice el versículo 10, dice: recibid mi instrucción y no plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ellas. Bien, acá vemos que Salomón da otra orden, la sabiduría, ¿no? Dice recibid, pero también nos da una razón de por qué tenemos que recibir la instrucción y no la plata, el conocimiento antes que el oro, algo tan valioso. Acá vamos a ver en este punto el valor supremo de la sabiduría, el valor que la sabiduría tiene. ¿Y cuál es ese valor? Según el versículo 11 dice: porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. No sé cuál es tu mayor deseo en esta vida, o a veces hay algo que deseamos tanto, no se compara con la sabiduría de Dios. No se compara. Dice, todas las cosas deseables no pueden compararse. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, yo se los leo. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué es bienaventurado ese hombre? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos mejor que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Miren esto, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¡Wow! Acá Salomón está mostrándonos y poniendo el valor de la sabiduría a una altura inalcanzable, ¿sí? Está mostrándonos que él, que es la persona más sabia de la tierra, nos está diciendo, y Dios obviamente, la ganancia de la sabiduría es lo mejor que puede haber. Son bienaventurados, dichosos, felices los que obtienen esa sabiduría. ¿Por qué? Y empieza a dar una lista de beneficios. La sabiduría que Dios nos ofrece es mejor, es más llenadora, más productiva, más fructífera que cualquier otra cosa. ¿Sí? Yo puedo tener en cuenta y tomar la sabiduría de Dios, o dejarla a un lado y seguir mi propio corazón, seguir mis propios pensamientos. Seguir lo que dice un psicólogo, seguir lo que dice, no sé, una persona en la televisión, un consejero.
Pero no. Acá en la Biblia tenemos todo lo necesario para vivir una vida como Dios quiere. Nuevamente pensemos, esta sabiduría que nos lleva por caminos deleitosos y demás, está disponible para vos, ¿sí? Y para mí. Está clamando de alguna manera para que nosotros echemos mano, la tomemos, ¿sí? Pero también tenemos que recordar, como hablamos al principio, que el requisito para obtener esta sabiduría es el temor de Dios, es conocer a Dios. Entonces podemos decir que en la medida que conocemos más a Dios, Él nos da su sabiduría, ¿sí? Capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, la cual nos capacita para andar en sus caminos deleitosos y poder disfrutar de sus bendiciones. Impresionante. Esa es la persona verdaderamente feliz, ¿sí? Aquella persona que presta atención a Dios, que escucha a Dios, que conoce a Dios a través de la palabra. Obviamente, también vemos, como en Proverbios hay un contraste siempre entre un sabio y un necio, que el necio que hace se cree sabio en su propia opinión, se apoya en su propio entendimiento, todo lo contrario. Pienso, pregunta para examinarnos, ¿no? ¿Podrías decir que estás creciendo en sabiduría? Si mirás tu vida a lo largo de esta cuarentena, tal vez, ¿podrías decir que estás siendo una persona cada vez un poquito más sabia? O tal vez, lamentablemente, puede pasar que uno llega a la conclusión de, no, cada vez estoy dejando la Biblia más a un lado, cada vez estoy poniendo pensamientos en mi mente, estoy viendo la vida como el mundo la ve, veo la pandemia y me vuelvo loco, me desespero, ¿sí? En vez de confiar y descansar en Dios, en la soberanía de Dios. No es fácil, claramente. Cuento algo cortito, pero en este tiempo de cuarentena falleció mi abuela, no por COVID, por otra cosa, y con mi hermano, que somos creyentes, gracias a Dios, interpretamos como, bueno, lamentablemente mi abuela falleció, no era creyente ella, y mi abuelo se quedó viudo, ahora la vida para mi abuelo no tiene sentido, todo es una porquería, bueno, y hablando con mi hermano le decía, ¿qué diferencia al ver la vida, cómo uno la ve? Mi abuelo sin tener ningún tipo de esperanza, ningún tipo de consuelo. Y la verdad es que nos llevaba con mi hermano a agradecerle a Dios. Dios, gracias por salvarnos, por darnos luz para creer. Porque ahora podemos ver toda esta situación que fue muy triste para todos, claramente. Pero lo podemos ver a la luz de tu palabra y podemos ver que vos sos un Dios soberano, un Dios bueno, justo. Y que nos consolás también. Y uno ve a mi tío, mi abuelo, otros familiares que no son creyentes y no saben de dónde agarrarse, ¿sí? Pero bueno, por eso pregunto, ¿no estamos creciendo en sabiduría? Y creo que cuando entendemos el verdadero valor de la sabiduría, ¿sí? Los frutos que hay en la sabiduría, vamos a anhelarla cada vez más. A medida que vamos probando la sabiduría, por decir así, vamos a encontrar que es wow, que nos va a dar sabiduría para toda nuestra vida, ¿sí? Sabiduría para manejarnos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros empleados, con nuestros compañeros de trabajo. Nos va a dar sabiduría para todo, para saber en qué momento hablar, en qué momento no hablar, ¿sí? Por eso Proverbios está lleno de consejos, ¿sí? Obviamente es muy lindo leer Proverbios como da consejos prácticos para la vida, ¿sí? Y qué bueno también saber que si dejamos de lado lo que Dios dice, si tal vez llegaste a la conclusión de que, no estoy tomando en cuenta a Dios, no estoy buscando a Dios, bueno, te animo a que vayas en arrepentimiento a Dios, ¿sí? Dios perdona a aquel que es humilde, aquel que se humilla y baja la cabeza y Dios, perdóname por no tenerte en cuenta. Perdóname, Dios, por no prestar atención a tu palabra. Bueno, seguimos. No vamos a seguir leyendo todo. Versículo 12 al 21, ¿sí? Nos muestran muchos beneficios que ofrece la sabiduría. Por ejemplo, dice que los reyes, los príncipes, yo digo presidentes, jefes y demás, deberían tomar la sabiduría de Dios para llevar a cabo sus tareas. Por eso dice, por mí reinan los reyes y demás.
Y así van a poder ser bendecidos cuando una persona, en este caso reyes por ejemplo, toman la sabiduría de Dios y la aplican, se va a ver una bendición claramente. Y al final, versículos 18 al 21, también habla de que la sabiduría va a prosperar. Aquella persona que tiene sabiduría va a prosperar, le va a ir bien, ¿sí? Materialmente, seguramente. Una persona que es sabia, que no es perezosa, como vemos en Proverbios que habla, una persona que trabaja, que se esfuerza, que toma buenas decisiones y probablemente va a... No estamos acá hablando de el evangelio de la prosperidad, no, nada que ver. Pero es probable que le vaya bien en sus negocios, ¿sí? Porque es una persona diligente que se va a forzar, que va a observar. Bien, seguimos. Versículo 22 al 31, perdón. Dice: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Bueno, estos versículos nos están mostrando que la sabiduría estaba aún antes de la creación del mundo, ¿sí? Por eso dice, desde la eternidad fui establecida. Y Dios, esa sabiduría, pensemos, ¿no? Esa sabiduría que estaba antes de establecer la tierra, el mundo, Dios usó esa sabiduría para crear el mundo. Por eso podemos ver claramente que este mundo, ¿sí?, fue hecho con la sabiduría de Dios. Por eso podemos ver huellas, por decir así, en todos lados. Podemos ver patrones que se repiten constantemente. Yo tiro este celular de arriba y se va a caer, ¿sí? Y muchas cosas surgen así. Uno empieza a observar la vida y se da cuenta que hay patrones. No solo en este plano físico, pero también vemos patrones en cuanto a las personas, el comportamiento del hombre, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que adultera, se va a arruinar la vida, dice Proverbios. Capítulo 7 habla de eso, capítulo 6. No hay chance. Una persona que va en contra de lo que Dios dice, como el que tira la manzana hacia arriba y siempre va a caer, bueno, el que adultera siempre le va a ir mal, se va a arruinar la vida. Es así, no hay vuelta que darle, como decimos nosotros. Seguramente esa persona que adulteró en un principio no vio las consecuencias, creyó la mentira de que iba a ser feliz, que iba a ser algo espectacular, pero no fue así. Entonces Proverbios nos advierte, pero un montón de veces en cuanto a la mujer adúltera, por ejemplo. Advierte, capítulo 5, ese impresionante cómo muestra una persona que cayó en adulterio y que no escuchó las advertencias y que en un momento iba a decir, no, cómo menosprecié el consejo, cómo aborrecí el consejo que me decían y ahora estoy acá sufriendo. Bueno, es así. Proverbios nos muestra que el perezoso no va a prosperar, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque es un perezoso. Y porque así lo dispuso Dios, ¿sí? Las cosas no funcionan como nosotros queremos. Las cosas funcionan como Dios las creó. Y en Proverbios vemos la sabiduría de Dios y vemos que con esa sabiduría que Dios diseñó la creación, esa sabiduría Dios la puso en la tierra, por decir así, en el mundo. Y bueno, hay que seguir esos patrones, hay que seguir esos mandatos de la sabiduría. Como creyentes nosotros, pienso, no podemos pensar que si no buscamos a Dios, si no conocemos a Dios, si no amamos a Dios, nos va a ir bien, ¿sí? Entonces, es una necedad querer ir en contra de lo que Dios estableció. Es una necedad creer que si adultero, que si engaño a mi esposa, me va a ir bien. Es una necedad, porque Dios ya lo dijo, ¿sí? Bien, después, más adelante, sigue hablando, ¿no?, cómo la sabiduría estaba con Dios como arquitecto, ¿no? Diseñando todo.
Pero bueno, para ir terminando, último punto, versículo 32 al 36. Dice, ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Bueno, tremendo llamado al final, como culminando el capítulo, se ve la bienaventuranza claramente de aquella persona que guarda la sabiduría, que la desea a tal punto de estar, dice, velando cada día sus puertas, ¿no? Esta metáfora me da la idea a mí de que es una idea de deseo, ¿no? De necesidad. Estoy todos los días esperando. Y esto me lleva a pensar, ¿no? ¿Por qué es bienaventurada esa persona? Porque dice que va a hallar la vida y alcanzar el favor de Dios. Es una persona persistente, una persona que busca. Y pienso, ¿no, hermanos? Si a veces uno lee la Biblia, busca a Dios y no siente nada y no ve los frutos en el momento y se desanima, ¿no? Porque a mí también me pasa a veces estar leyendo y yo debería estar más compenetrado, debería estar mucho más quebrantado, y es la realidad, a veces no tenemos ese deseo, pero si nosotros estamos convencidos de que acá en la Biblia tenemos la sabiduría de Dios, tenemos lo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él, y que conocer a Dios nos va a llevar a vivir una vida sabia, porque vamos a temer a Dios, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, no importa, vamos a ir cada día, como dice ahí. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día. ¿Sí? Tengamos constancia, esforcémonos por buscar a Dios. Despertémonos más temprano. Ahora que tenemos tiempo, más tiempo algunos, tal vez otros no, pero los que tienen más tiempo, bueno, organicémonos, organícense para leer más, para conocer más a Dios, para aplicar más, ¿sí? Para hacer una aplicación final, si sos creyente, ¿sí? Te animo, y también me animo a mí mismo, que de alguna manera que dejemos de hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Dejando de lado a Dios, sin escuchar lo que nos dice. Verdaderamente somos unos necios cuando actuamos de esta manera, estamos pecando. Somos soberbios cuando no buscamos a Dios. Tal vez uno en su corazón no le está diciendo a Dios, Dios, no me importa lo que decís. Pero con nuestra conducta estamos reflejando eso, que Dios no nos importa, que no es tan importante lo que Dios me tiene que decir, porque yo ya me la sé, por decir así, ¿no? Entonces busquemos, hermanos, la sabiduría de Dios, que está disponible para todos nosotros, como veíamos al principio. La sabiduría de Dios está disponible, la sabiduría de Dios tiene un valor inalcanzable, es mejor que cualquier otra cosa, ¿sí? Y ahora la sabiduría de Dios nos está llamando a que lo escuchemos, que la escuchemos, que tomemos mano de ella, ¿sí? Que no la abandonemos y que seamos sabios. Verdaderamente, ¿no te anima a pensar en que el Dios de los cielos, trata de pensar ahora, el Dios todopoderoso, santo, creador, justo, lleno de amor, lleno de ira, lleno de misericordia, nos está ofreciendo, nos está invitando a tomar esa sabiduría con la que Él creó el mundo, para que nosotros podamos aplicarla en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y mostrar a los demás quién es Cristo. A mí me anima a pensar en eso, sinceramente. Pensar y meditar un poco, wow, qué impresionante. Qué impresionante que Dios me quiere dar de su sabiduría para que yo pueda vivir como Él me manda a vivir, ¿no? Por eso, recordemos, la sabiduría es el temor de Jehová,
y ese temor está de mano con el conocimiento. Así que busquemos a Dios, busquemos la sabiduría de Dios, ¿sí? Que mientras más conocemos a Dios, más le tememos, vamos a ver su grandeza, su santidad, sus atributos, y eso nos va a llenar el corazón. Pero también acá hay una advertencia en el último versículo. Dice, pero el que pega contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Es una consecuencia tremenda, ¿no? Vemos en el libro de Proverbios capítulo 1 que aquellos que deciden rechazar el temor de Dios van a sufrir eternamente. Aquellos que le quieren dar la espalda a Dios van a sufrir. Entonces, si estás rechazando la sabiduría de Dios, es porque estás viviendo en rebeldía hacia Dios. Como dije al principio, volvé a Dios, arrepentite de sus pecados, pedile perdón a Cristo, pedile perdón y confía en lo que Él hizo, ¿sí? Así que nada, hermanos, espero que haya sido de bendición este tiempo. Los animo a poder, tal vez, leer el libro de Proverbios, tomar sabiduría, saber que Dios en su bondad, en su misericordia, en su gracia nos quiere dar esa sabiduría. Y está disponible para nosotros. Si nos humillamos, si vamos en humildad y buscamos a Dios. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Dios, por salvarnos. Señor, gracias por darte a conocer a nosotros, por darnos una salvación tan grande, Señor. Y ahora queremos vivir en este mundo que vos creaste con tu sabiduría, Dios. Gracias porque está disponible ese tesoro, Señor. Está disponible y al alcance nuestro. Simplemente, Dios, si vamos a tu palabra, si te conocemos, ayúdanos, Señor, por favor, a buscarte. Ayúdanos, por favor, a hacer el esfuerzo de ser personas más sabias, porque vamos a hacer una bendición en nuestra familia, en la iglesia, Dios. Vamos a ser de bendición para los demás. Vamos a saber aconsejar. Vamos a saber guiar a nuestros hijos en tu temor. Te pido por mis hermanos, Dios, que están escuchando, para que los llenes de tu sabiduría, Dios, y que podamos ver el fruto, podamos ver que tu sabiduría nos lleva por caminos deleitosos, Señor, y es una realidad que esas personas son las más bienaventuradas cuando te obedecemos y cuando estamos buscándote y aplicando tu palabra a nuestras vidas. Somos bienaventurados, Dios. Gracias, Dios, no solo por salvarnos, sino también por darnos todo lo necesario para vivir una vida que te agrade ahora que somos tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mm-hmm.